Hola, ¿qué tal amigos de Pega de Hit? Muy buenas noches. Los saluda su amigo Carlos Alberto Fernández. En esta ocasión, pues no estarán con nosotros nuestros compañeros y buenos amigos Carlos Flores y Jonathan Mendoza por cuestiones personales, pero ya la próxima semana se estarán incorporando con nosotros. Les agradecemos el favor de su y compañía para que nos sigan a través de IM Sports y en nuestras diferentes plataformas en redes sociales y en la fanpage, por supuesto, de Pega de Hit, como todos los lunes, todas las noches, para platicar de este sabroso ambiente del béisbol y hoy con un invitado de lujo y en qué mejor momento para platicar de lo que está sucediendo en el béisbol de las grandes ligas con este paro patronal que hasta el momento así se puede considerar y pues el especialista en la materia Arturo Marcano, ya viejo conocido de nuestros amigos de Pega de Hit. Arturo, te doy la bienvenida, nuevamente gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Carlos, y a todos por invitarme y dejarme compartir estos comentarios sobre un proceso complicado que se ha venido complicando aún más desde que hablamos de esto ya hace tiempo. Yo creo que hablamos poco después, la primera vez poco después del cierre patronal, del inicio del cierre patronal, y ya estamos a 28 de febrero, una fecha límite impuesta por MLB por distintas razones, que si quieres después entramos en detalle, pero, pero no pareciera que vamos en buen camino, Carlos. Me pareciera que las diferencias siguen siendo marcadas, casi se puede decir que las mismas diferencias que al principio, o sea, de todo este proceso. La única de las dos partes que ha venido cediendo ha sido el sindicato. Para ser honesto, MLB ha cedido muy poco y cada vez que cede amarra esa posibilidad con otro punto donde le saca más provecho, ¿no? Entonces realmente no está cediendo nada, ¿no? Lo que está es como cambiando las piezas. Pero ya llegamos a un momento en que evidentemente si MLB no va a hacer absolutamente nada y ya el sindicato considera que llegó a un punto en donde no puede seguir cediendo, entonces ya se tranca el juego, ¿no? Y yo creo que estamos allí en estos momentos. Arturo, hoy se cumplen exactamente 89 días de este paro que inició a la medianoche del 2 de diciembre del 2021. Si quieres, más o menos para darle unos antecedentes a nuestros amigos que nos siguen aquí a través de Pega de Hit, rápidamente les podemos comentar, o lo puedes comentar, Arturo, ¿qué originó este paro patronal? Sí, vamos a comentar detalles incluso básicos para que la gente pueda continuar, para seguir este proceso de la mejor forma posible. ¿Qué es lo que se discute ahorita? El convenio laboral. En grandes ligas, los dueños de equipos representados por la figura del comisionado en MLB negocian cada cierto tiempo un acuerdo de trabajo con los jugadores, ¿no? Estos convenios laborales, el primer convenio laboral se negoció en 1968. Antes de 1968, que no existían los convenios laborales, los equipos imponían todo lo que ellos querían. O sea, el jugador no tenía ni siquiera la posibilidad de ser agente libre, de solicitar cambios. Incluso muchos jugadores tenían buena temporada y le bajaban el sueldo porque el equipo quería. No había ninguna forma en que los jugadores pudieran ejercer algún tipo de derecho en esos años. Entonces, a partir de 1968, se empiezan a firmar estos convenios laborales. Y estos convenios laborales ya el jugador empieza a recibir ciertos beneficios. Principalmente al principio estaban relacionados con los salarios, con las pensiones, con los seguros, cosas básicas del empleo. Pero ese sistema que nació en 1968 se ha complicado muchísimo hasta ahora. Y en los últimos convenios laborales, los dueños de equipo han retomado un poco el poder que tenían antes de 1968, porque se puede decir que de 1968 a 1994 los jugadores agarraron mucha fuerza a través de las negociaciones de los convenios laborales. Y es en esa época donde aparece el arbitraje salarial, donde aparece la figura de agentes libres. Pues, o sea, hay una cantidad de conceptos que empiezan a incorporarse en los convenios laborales entre 1968 y 1994. Después de 1994, la gran huelga del 94, la que todos recuerdan, que se lleva a la Serie Mundial, cancelan la Serie Mundial de 1994. En 1995 y 96 no hay acuerdo laboral, se juega con el mismo acuerdo laboral de 1993. En 1997 se firma el nuevo acuerdo laboral. Ese acuerdo laboral de 1997 empieza a crear una estructura que le da a los dueños de equipo
más poder, pero el sindicato no se había dado cuenta de eso. Y empiezan a incorporarse algunos conceptos como el impuesto al lujo, que también se llama el impuesto al balance competitivo, las políticas de repartición de ganancias, que son dos puntos básicos en los cuales funcionan como una manera para restringir el pago en salario. Y digamos lo que quiere, que los jugadores no leyeron las letras chiquitas de ese convenio. No la leyeron, no entendieron el proceso, porque también las grandes ligas fueron muy hábiles, ¿no? Esto no fue una cosa que ellos que te vendieron abiertamente, sino eran una pieza aquí, una pieza allá, y de repente ¡ping!, armaron todo el rompecabezas. Y ahí es cuando empieza a funcionar este sistema que, repito, para los dueños, para los jugadores y para el sindicato, consideran que es un sistema que no les conviene. ¿Okay? Y llegamos a este momento con esta premisa, ¿no? Unos dueños de equipo representados por Rob Manfred que dicen, yo quiero seguir este control. O sea, yo quiero mantener un convenio laboral parecido al último que firmamos en el 2016. Yo no lo quiero modificar mucho. Y tenemos por el otro lado un grupo de jugadores, y el representado por Tony Clark, el director ejecutivo del sindicato, que dice, espérate un momentico, ya ese convenio laboral no nos conviene a nosotros. Yo quiero cambiarlo, y radicalmente. Yo sé que hay gente que ha alegado que no son cambios radicales. Es un cambio radical porque son muchos puntos juntos. Y normalmente en estos convenios laborales, si uno estudia lo que ha pasado en todas las negociaciones del 68 para acá, las modificaciones de un convenio laboral al otro no son importantes, o sea, son piezas. Son mínimas, ¿no? Sí, son mínimas. Y en este caso no, es primera vez que el sindicato quiere hacer un cambio radical, repito, del convenio laboral. Entonces, evidentemente, que eso ha creado este conflicto. Y este conflicto no solamente parte del 1 de diciembre del año pasado, porque las negociaciones para este convenio laboral empiezan generalmente 6, 7 meses, quizás un año antes del vencimiento del convenio laboral. O sea, nosotros estamos, eso es para explicarle que nosotros estamos casi en la misma posición entre dueños de equipo y jugadores de las propuestas que circularon hace un año y medio, para darles una idea. O sea, no se ha avanzado mucho en ese sentido. Y estamos ya a horas de cumplirse el día, de que pase el día, un día en que Rod Manfred dijo, señores, si queremos mantener el calendario de la temporada, debemos llegar a un acuerdo el 28 de febrero. Porque nosotros necesitamos 4 semanas de sprint training, por lo menos, porque no vamos a cometer el error de la temporada del COVID, en el cual se apresuró el sprint training. Creo que fueron 2 semanas de sprint training, se comenzó la temporada y hubo muchas lesiones. Entonces no queremos cometer ese error, y entonces vamos a poner el 28 como una fecha límite para llegar a un acuerdo. Si no llegamos a un acuerdo hoy, empezamos a cancelar juegos de la temporada regular. Y entonces allí eso genera varias dudas, Carlos, ¿no? Porque hoy se hablaba de que los equipos no tienen ningún problema con cancelar un mes de temporada. Se dijo abiertamente. Pero ¿cómo van a cancelar esto? O sea, lo van a cancelar día a día. O sea, si no llegan a un acuerdo hoy, ya listo, el primer día no va. Voy a ir recorriendo día por día, ¿no? Sí, sí, entonces mañana, si no, el segundo día cancelado. Eso tampoco, ni siquiera el sindicato sabe, ni siquiera, porque todo esto es un invento realmente del comisionado. O sea, esto no es una cuestión legal, esto es un invento del comisionado. De hecho, MLB puede ser flexible y decir, mira, vamos a extender esta supuesta fecha límite 3, 4 días más. ¿Qué va a afectar eso realmente? Una semana más. Claro, no va a afectar absolutamente nada, pero han insistido en que la fecha límite es hoy. Y a partir de hoy, si no se van de acuerdo, se van a cancelar juegos. Entonces, ayer, Carlos, de información directa de uno de los negociadores del sindicato, nos decía, yo no sé en qué consiste la fecha límite. Yo no sé si les van a pagar, no les van a pagar, si los jugadores van a acumular días de servicio. O sea, hay una cantidad de puntos que te tienen que negociar también, solamente si empiezan a cancelar juegos, y a eso hay que agregarle todo el resto de los puntos que no he podido. Que es una negociación adicional, ¿no? A lo que están haciendo, al acuerdo. Es una negociación adicional, es una negociación adicional, y en una negociación adicional igualmente conflictiva,
O más, ¿no? porque, Por la prontitud sí, con la que tienen que resolver. claro, y el impacto directo, porque claro, que estamos hablando ya de cheques que va a dejar de recibir el jugador, o dinero que va a dejar de recibir el jugador, y días de servicio. Los días de servicio son muy importantes porque eso es lo que te da la antigüedad del jugador. Y esos días de servicio son los que permiten que un jugador salga, por ejemplo, de un proceso de los años de prearbitraje salarial al arbitraje salarial, o salga del arbitraje salarial a ser agente libre. Está Entonces, libre, claro. la acumulación de días de servicio es clave. Y si en estos momentos, cuando estamos grabando esto, no se sabe qué va a pasar ni con los pagos ni con los días de servicio de esta guerra adicional, de esta batalla adicional, entonces la verdad que no se ven las cosas muy positivas, Carlos. Ahora, sí hay un aspecto positivo para México, pero lo hablamos después. Sí, claro, me imagino. Oye, pero para que la gente le quede claro, Rob Manfred, el comisionado de las Grandes Ligas, dijo que hoy, 28 de febrero, era la fecha límite para garantizar una temporada de 162 juegos, ¿no? Una temporada completa, normal, con todo y su pretemporada que arrancaría el próximo lunes 8 de marzo, si no me equivoco. Si no se llega al acuerdo el día de hoy, como tú dices, empiezan a cancelarse ya, pues no sé si series o días o fechas que tenga que cancelar Grandes Ligas. Y esto, pues obviamente, en el entendido de que no haya un convenio, pero a la par se abre otro camino lateral, que es negociar precisamente esas cancelaciones y cómo se le pagaría a los jugadores en caso de que así lo determinen los equipos, ¿no? O el acuerdo que logren llegar jugadores y directivos. Correcto, correcto. Y siempre vamos a mantener como uno de los escenarios que hoy lleguen a un acuerdo. Se ve poco probable, pero vamos a mantenerlo, ¿no? Nunca, yo creo que a nadie le conviene perder juegos de la temporada, a nadie le conviene que esto se extienda más de lo que se ha extendido. Eso afecta la imagen del juego, de las instituciones. O sea, realmente el interés es que esto se resuelva, pero se va a resolver a través de la negociación. Entonces, hay que poner como uno de los escenarios que hoy se llegue a un acuerdo. Poco probable, pero es uno de los escenarios. Y el otro es ese que tú estás mencionando, que ya no vamos a tener una temporada completa. Pero entonces ahí surgen las otras dudas, ¿no? ¿Cuántos juegos? ¿Vas a eliminar un juego por día? ¿Vas a esperar una semana y vas a eliminar siete juegos si no se llega a un acuerdo? Tal cual como lo han hecho con el Sprint Training. Fíjate que en el Sprint Training ellos nunca han cancelado el Sprint Training. De hecho, se empezaba que Rod Manfred en una de esas ruedas de prensa que dio, la última que dio, una de los puntos que iba a dar, iba a decir, era la cancelación del sprint training y no lo hizo. Lo que ha hecho MLB es cancelarlo por días. Entonces, vamos a cancelar el sprint training hasta el 8 de marzo. Y cuando ya están como por el 6 de marzo, dice, bueno, ahora lo cancelamos hasta el 14. Yo creo que eso más o menos así podría ser en caso de que no llegue a un acuerdo con la temporada de Grandes Ligas, que cada cierto tiempo dirán, ya está, los primeros juegos no se van a jugar. Y MLB dijo que esos juegos no se van a recuperar. O sea, sí, totalmente. Que es algo también un poco extraño porque en conflictos laborales pasados, cuando se han perdido juegos, sobre todo en uno de los conflictos antes del 94, se recuperaron esos juegos durante la temporada. Hubo otro conflicto en donde los juegos cancelados no se recuperaron. Entonces, el MLB tendría las dos opciones, ¿no? De si se pierden 14 juegos, se pueden recuperar. Pero ya dijo que no. Ya dijo que ya eso no es ni siquiera un punto a considerar, porque ya eso está totalmente decidido. Y ese es el panorama que tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que serían dos escenarios, porque todavía estamos en 28, que llegue un acuerdo Ahora y sí. que, sí, exacto, no faltan muchas horas, que se llegue a un acuerdo y fin, se acabó. Vamos a tener convenio laboral y vamos a tener la temporada normal y correcta. Otro que no se llega a un acuerdo y entonces ya empiezan esos otros elementos. ¿Cuántos juegos se van a perder? ¿Qué va a pasar con los pagos? ¿Qué va a pasar con los días de servicio? Y ya, ¿qué va a pasar con la negociación? La negociación no termina hoy, si no se llega a un acuerdo. La negociación tiene que continuar y tiene que continuar hasta que se llegue a un acuerdo. O sea, no hay otra. O sea, hay opciones legales de declarar un impasse, de ir a la Junta Laboral Federal. Y esas opciones todas terminan en que ambas partes se tienen que sentar a negociar. Era un juicio, ¿no? Prácticamente para dirimir esto.
Sí, pero incluso en esos casos, cuando hay mediador, cuando está involucrada la Junta Laboral Federal, incluso en esos casos, la invitación es que las partes resuelvan el problema. Ah, Entonces, si llegamos a ese escenario, ojalá que no, si llegamos a ese escenario podemos pasar semanas en eso. Y al final, quien va a resolver esto es Rod Manfred y Tony Clark sentados haciendo, es volver a firmando. la misma, ¿no? Es volver a lo mismo, por eso. Entonces, yo creo que, y eso lo saben ellos, o sea, eso lo sabe MLB y lo sabe el sindicato. Yo me imagino que eso es uno de los puntos que se toca constantemente en mesa, decirle, señores, vamos a resolver esto aquí porque de todas maneras lo vamos a tener que resolver en algún momento. El asunto es que eso es muy fácil decirlo, lo difícil es estar en la mesa de negociación con alguien que no quiere ceder nada, ¿no? Como es Manfred, ¿no? En este caso. Exactamente, Aquí hay que exactamente. recordarle a nuestros amigos, Arturo, que la temporada de Grandes Ligas arranca, en teoría, el 31 de marzo, es decir, mañana comienza el mes de marzo y estaríamos a 30 días de que, en teoría, iniciara la campaña 2022. Si el día de hoy, a las 12 de la noche, no hay algún acuerdo, pues olvídense de este arranque de la temporada para el 31 de marzo. ¿Qué va a pasar, Arturo, o qué sucedería? En un momento, no sé si tengas el conocimiento del dato, con los contratos de jugadores firmados para este 2022. ¿Tienen validez? ¿No tienen validez? ¿Se postergan para un posible 2023? ¿Qué pasa con eso? No, no, todos los contratos ya firmados están firmados, ¿no? Claro, si no hay juegos, no van a cobrar. Eh, Cobrarían cuando ya se resuelve el problema. Es decir, si esto va a una situación donde vamos a perder la mitad de la temporada, ese contrato de quien sea que firmó por 30 millones no va a recibir 30 millones en esta temporada, va a recibir la mitad. Porque eso es lo que se llama el prorrateo de los contratos. Y eso es un término que se usó en la temporada del COVID, porque la temporada del COVID no era la misma temporada de 162 juegos, fue una temporada mucho más corta. Y una de las grandes peleas en esa temporada del COVID fue que cómo cobraban los jugadores. Y al final se decidió que es a través del prorrateo, que es que básicamente tú cobras por la cantidad de juegos. Sí, el salario Entonces, dividido en la proporción de juegos, ¿no? De la temporada. correctamente, correctamente. Ese es exactamente el punto. Pero sí hay un punto interesante, hay mucha gente libre todavía. Todavía no se ha hecho el draft de la regla 5, todavía no se han hecho los procesos de arbitraje salarial. Eh, eh, esto va a ser, o sea, el momento en que esto se resuelva, olvídense las 4 semanas de sprint training. Eso es lo más fácil de manejar. Aquí hay una cantidad de puntos que no se han hecho y que se van a tener que hacer. Y quizás sean en paralelo, pero realmente va a ser un huracán de actividad cuando esto se resuelve. Arturo, en ese sentido, una de las declaraciones de Max Scherzer era de que ellos están peleando para que los jugadores jóvenes ganen más dinero, ¿no? Y que de alguna manera, pues los veteranos o los grandes millonarios quieren ayudar en su proceso de desarrollo económico a los jóvenes peloteros. Ellos creo que pedían un incremento de $775,000 para los jugadores novatos, ¿no? Y el acuerdo que hasta el momento creo que han llegado más o menos, cediendo un poco la parte de los jugadores, era que quedara entre 600 y $615,000. ¿Estoy en lo correcto? Sí, si quieres, hablamos un poquito de las peticiones que hay, Sí, sí, sí. porque es fácil de resumirlas. Eso que habla Scherzer tiene que ver, cuando el jugador firma un contrato de Grandes Ligas, tiene 6 años de control. Es decir, ese jugador está amarrado a ese equipo de Grandes Ligas por 6 años de servicio, no son 6 temporadas, porque hay manipulación del año de servicio, a veces o te bajan a ligas menores y entonces ya dejas de contar los días de servicio de ligas mayores. Y entonces esos 6 años de servicio se pueden convertir en 7, 8, 9 temporadas, 9, dependiendo 10 temporadas, ¿no? claro, dependiendo. Si es un jugador que se mueve mucho para ligas menores, puede tener 9 años fácilmente sin poder declararse agente libre. Pero vamos a asumir que esos sean 6 años, nada más, ¿okay? Para facilitar todo. Dentro de esos 6 años, los 3 primeros años, el jugador recibe un salario mínimo. Los otros 3 años, el cuarto, el quinto y el sexto, el jugador tiene derecho a ir al arbitraje salarial. El salario mínimo, hay unos Super 2 que son jugadores que tienen 2 años de servicio y pueden ir al arbitraje salarial en su tercera temporada. Es decir, van a tener 4 años en vez de 3 de arbitraje salarial.
El salario mínimo de MLB es el peor de todos los salarios mínimos de las ligas en los Estados Unidos. Y realmente ha venido subiendo muy poco en los últimos 2 convenios laborales, que eso ha sido un error del sindicato. Entonces ahorita quieren una modificación sustancial, un aumento sustancial de ese salario mínimo para equipararlo por lo menos a las otras ligas. Pero además del salario mínimo, están hablando de como de un pote de dinero, en donde van a repartir, el sindicato quiere que repartan 100 millones y MLB quiere que repartan 10 millones. Ahí la diferencia son de 90 millones. El 10%. Entonces, que repartan ese dinero entre algunos de estos jugadores en esos años de prearbitraje salarial, que ganen novato del año, que tengan alguna actuación destacable. Entonces, eso es una de las peticiones del sindicato, aumentar el salario mínimo. Pero también el sindicato quería que más jugadores, que existieran más Super 2. Ahorita, en este momento, el convenio laboral, el 22% de jugadores con 2 años de servicio pueden obtener el arbitraje salarial en su tercera temporada. Al principio, el sindicato quería que el 100% de los jugadores con 2 años de servicio tuvieran acceso al arbitraje salarial. Ya van por 35%. O sea, ya es una cifra que está cercana al 22%, no hay mucha diferencia. De todas maneras, MLB dice que no, que el sistema se va a quedar como tal. Esas son las modificaciones por allí. Al principio, el sindicato quería que los jugadores, en vez de 6 años de servicio para ser agente libre, tuvieran 5, pero ya lo quitaron de la mesa. Entonces ya ese es otro punto que se dieron. Y realmente los puntos, ahorita está la ampliación de la postemporada, en donde hay un acuerdo de que los dos quieren. Esto es una fuente de dinero importante para MLB. MLB quiere 14 equipos para la temporada expansiva y el sindicato quiere 10. Y no ha habido un punto intermedio en ese. Todavía están discutiendo eso. No están tan lejanos, pero parece que es un punto de honor de MLB de que sean 14. Otro punto, por supuesto, que se está hablando es el draft internacional. MLB lo quiere, el sindicato no lo quiere. O no es que no lo quiera, sino entiendo de que lo quiere cambiar por algo que le interese. Y todavía no ha recibido una oferta para cambiar el draft internacional por eso. No, o sea, no lo va a regalar, en otras palabras. Va a ceder a cambio de algo, ¿no? A cambio de algo importante, porque creo que ya MLB le ha ofrecido cosas que no tienen ningún tipo de importancia para el sindicato y ha dicho que no. Y los últimos puntos que quedarían en discordia tienen que ver con el tanking, que es el revenue sharing, y también el impuesto al balance competitivo, que funciona como un tope salarial. El impuesto al balance competitivo, para los que no sepan, es que desde hace 2 o 3 convenios laborales, MLB, en vez de un tope salarial, lo que hizo fue colocar un monto de dinero, y si la nómina supera ese monto de dinero, vamos a poner $200 millones, ese equipo empieza a ser multado. Y si se pasa por 2 años consecutivos, esa multa y las sanciones suben más. Y si se pasa por 3 años consecutivos, esas multas y sanciones suben aún más. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de eso? Que equipos como los Yankees, los Dodgers, que son los que mueven el mercado, son los que invierten en jugadores, dicen, bueno, yo me puedo pasar de los 200 millones porque yo genero muchísimo más dinero como para pasarme de eso. Eso para mí no es nada. Pero no lo hago porque termino pagando 50, 60 millones de dólares al año en multas. Entonces, ¿qué es lo que hace ese impuesto al balance competitivo? Que yo dejo de invertir en salario para no pasarme. Y si me paso, trato de no pasarme un año para resetear todo. Y eso lo hemos visto para empezar de cero otra vez, ¿no? Para empezar de cero. Y hemos visto a Boston haciendo eso, que es otro equipo que mueve el mercado. Entonces el sindicato dice, mira, esto es un tope salarial disfrazado. Sobre todo si los montos y los umbrales son bajos. Porque si tú me pones un umbral de 300 millones de dólares, a mí no me importa. Porque quienes no llega. Claro, la gran mayoría, el 80% no va ni cerca de invertir esa cantidad de dinero. Entonces, sí le permites invertir en salario. Pero MLB ha estado muy duro en su negociación diciendo, no, el impuesto al lujo sigue. Y además sigue en montos parecidos, o sea, bajos. Yo no tengo intención de subir eso. Entonces, eso es una piedra de tranca importante. Lo otro que estaba hablando del tanking es que hay equipos, y lo hablamos la otra vez aquí, que básicamente empiezan la temporada con la intención de perder.
porque el convenio laboral te da muchos beneficios para reconstruir ese equipo, sobre todo si tú eres malo. Sí, o sea, si tú eres el peor de todo, tú tienes más beneficios para reconstruir. Entonces, hay equipos que dicen, nah, ya, yo no tengo ningún chance de competir esta temporada. ¿Para qué voy a estar en mitad de tabla? Porque a mí en mitad de tabla no me genera ningún beneficio el convenio laboral. Pero si yo soy el peor, entonces me van a dar más dinero, voy a tener mejores selecciones en el draft y todo ese tipo de cosas. Entonces se ha creado ese es el concepto de tanking. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia del tanking? Que hay equipos que no invierten en jugadores. Porque ¿para qué? Ese dinero y no lo reinvierten en el equipo, ¿no? Claro, porque no tienen ningún tipo de motivación. Y ahí hemos visto a Pittsburgh, un Baltimore ha estado 3 o 4 años seguidos, ¿no? Con los peores equipos posibles. O sea, porque es que es una cosa adrede. Claro, es planeado. Sí, no es fortuito, no es mala gerencia, no, es adrede. O sea, ese equipo, esa nómina que está allí porque ellos quieren que esté allí. O sea, ellos pueden hacer cambios, ellos pueden firmar agentes libres, ellos pueden hacer mil y un movimientos para que ese equipo sea mejor, y no lo hacen adrede, repito, para ser el peor. Su negocio es perder. Su negocio es perder. Entonces eso es un pésimo mensaje que tú le estás enviando a los fanaticados, a todos, ¿no? Y el sindicato, por supuesto, dice, mira, eso tenemos que cambiarlo, porque la idea es que todos compitan de buena fe y que tengan las herramientas suficientes para eso, para competir. Y eso implicaría una inversión mayor en salarios y todo ese tipo de cosas. Entonces, MLB ha dicho que una forma de combatir el tanking es hacer una lotería estilo NBA, en donde en vez de darte a ti la primera selección del draft por ser el peor, te voy a dar un porcentaje. O sea, tú quizás tengas un 20% de escoger de primero. Y después el que termine de penúltimo tendrá un 19%. Y el otro tendrá un 17%, ¿no? Y entonces así la motivación de terminar de último quizás no sea tan grande, porque si tú terminas de último no tienes necesariamente la primera selección en el draft y otros beneficios. Pero eso no lo va a resolver. Porque a diferencia de la NBA, por ejemplo, en la NBA un jugador te cambia el futuro de una franquicia. Sí, claro. Cuando tú seleccionas a un Shaquille O'Neal, un LeBron James, ya tú sabes que un Kobe Bryant, ya tú sabes que esa franquicia tiene otra cara, automática. En el béisbol no es así. Prácticamente inmediato, ¿no? Inmediato. En el béisbol no es así. En el béisbol sigue siendo hasta cierto punto una lotería, en cuanto que la primera selección en el draft no necesariamente va a ser la estrella, y además que son muchos jugadores. En béisbol no funciona de la misma manera. De todas maneras, esa es la solución que propone MLB. El sindicato hasta cierto punto está de acuerdo con hacer ese tipo de draft para combatir el tanking. Y entonces, bueno, yo creo que ahí resumí todos los puntos que están en discordia hasta ahora. Y en todos esos puntos hay una separación enorme entre lo que quiere MLB y lo que quiere el sindicato. Sí, me imagino. Pero Arturo, si te parece, amigo, estamos de acuerdo. Vamos a una pausa rápidamente aquí en Pega de Hit. No se despeguen de su televisor y de su monitor, amigos, y de su gadget favorito. En un momento continuamos con esta interesante charla con Arturo Marcano acerca de todo lo que está aconteciendo allá en el béisbol de las Grandes Ligas con este paro laboral, que el día de hoy es una fecha, pues, un deadline, se podría decir, para determinar si hay o no temporada completa de 162 juegos. En un momento continuamos. El famoso Polo Grounds fue por mucho tiempo la catedral del béisbol en la ciudad que nunca duerme, Nueva York. Fueron 4 escenarios con el nombre de Polo Grounds, ubicados en lo alto de Manhattan. El primer estadio con el nombre de Polo Grounds fue construido para la práctica del polo en 1876. En 1880 fue utilizado ya como estadio de béisbol, casa por algún tiempo de los New York Metropolitans, quienes posteriormente se mudarían a Staten Island. El dueño de los Metropolitans formó otra escuadra de nombre New York Gothams, llevándolos a jugar al Polo Grounds para después convertirlos en los New York Giants. En 1889 fue demolido el original Polo Grounds, obligando a los Giants a mudarse por un tiempo a la casa de los Metropolitans.
Los Gigantes se mudaron a su nueva casa en 1890, con todo y el nombre de Polo Grounds. Ese estadio era también conocido como el Manhattan Field. Al lado se construyó el estadio Brotherhood Park. La segunda etapa del Polo Grounds duró par de décadas. El definitivo Polo Grounds, con sus dos últimas etapas, fue construido en 1890. Un incendio el 4 de abril de 1911 devoraría las gradas de madera del inmueble, por lo que el dueño de los Gigantes, John Tomlinson Brush, muda a los Giants al Hilltop Park, casa de los New York Highlanders, después los New York Yankees, para reconstruir el Polo Grounds en tan solo unos meses. De forma increíble, el Polo Grounds fue reinaugurado el 28 de junio del mismo 1911 y para la campaña de 1913 se mudan los Yankees de Nueva York, comenzando la gran era con los neoyorquinos del bambino Babe Ruth. Gigantes y Yankees disputaron par de series mundiales en el Polo Grounds en 1921 y 1922, ambas fueron para el conjunto de los Gigantes. Grandes momentos se recuerdan en el histórico Polo Grounds, como la atrapada maravillosa en el jardín central de Willie Mays en la Serie Mundial de 1954. Ningún pelotero pudo vencer la barda del enorme jardín central del Polo Grounds con sus 483 pies. En el Polo Grounds también se dieron funciones de box. En el fútbol americano fue casa de los Gigantes, Bulldogs, Titanes y Jets, escenario también en la gran carpa de los Mets de Nueva York. El mítico escenario con forma de bañera dejó de ser hogar de los New York Giants en 1957, al mudarse al siguiente año a su actual hogar y convertirse desde entonces en Gigantes de San Francisco. Estamos de regreso, amigos, para seguir platicando con nuestro gran invitado Arturo Marcano, especialista en todo ese tipo de temas legales y de todo lo que está ocurriendo en el béisbol de las grandes ligas con este paro laboral. Y Arturo, platicabas antes en el principio del programa, mejor dicho, las posibles consecuencias que serían positivas en un momento dado, incluso para el béisbol de la Liga Mexicana. Y hoy, no sé, comentabas hace unos instantes fuera del aire, alguna posible noticia en cuanto al movimiento de algunos jugadores, tanto para México como para el béisbol de Oriente. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Cuáles podrían ser esas consecuencias positivas para el béisbol mexicano? Sí, y yo creo que esa es la parte, como tú dices, positiva de todo este conflicto, siempre y cuando el conflicto se extienda, ¿no? Siempre. Sí, claro. Mientras más se extienda, por supuesto, mejor para las ligas internacionales. Y vamos a hacer un poquito de historia. En los cierres patronales de la NBA, de la NHL, no de la NFL, porque no hay ligas internacionales de fútbol americano. En los cierres de esas dos ligas, los jugadores se fueron a las ligas, por lo menos los jugadores de hockey fueron a las ligas europeas de hockey, que son ligas importantes, de hecho, en Rusia sobre todo. Y estuvieron ahí jugando casi por un año, porque ese conflicto duró más de un año, el de la NHL. En la NBA vimos algunos jugadores que se fueron a China mientras duraba el cierre patronal. Entonces, cuando ya se hablaba de que iba a haber un cierre patronal en el Major League Baseball, el sindicato comenzó a circular un documento, estoy hablando de noviembre, en donde decía, si hay cierre patronal y si esto se extiende al momento de la temporada, los jugadores van a tener plena libertad de ir a las ligas internacionales a jugar, sin ninguna restricción, básicamente. De hecho, ya ha habido consulta por parte de la Liga Mexicana de Béisbol y por las ligas internacionales a MLB sobre si esto es así, porque claro, eso era un documento del sindicato, y MLB ha dicho que sí. Eso no hay ninguna restricción. Repito, si hoy no se resuelve, si este cierre patronal continúa y se extiende un par de meses más, que es posible también, ¿no? Eso es un escenario, que cualquier jugador en roster de 40 pueda ir a jugar a cualquier liga internacional. Y eso incluye, por supuesto, la Liga Mexicana de Béisbol, que tiene un punto a su favor, y es la cercanía con los Estados Unidos, porque, por ejemplo, hoy vimos a Bryce Harper que quiere jugar en Tokio y sale con un uniforme de los Gigantes. Hay un jugador, ahorita no me viene el nombre, que dijo que quiere jugar con los Toros de Tijuana. Pero las ligas asiáticas, primero, tienen muchas restricciones en cuanto al número de importados, pero claro, yo me imagino que esta es una oportunidad. Pero van a decir que claro, a una estrella, ¿no? Que le van a sacar el mayor provecho posible si pueden.
Entonces, pero sí tiene sus restricciones, ¿no? Y es lejano, ¿no? Irse para allá y habría que ver qué tipo de cláusulas van a colocar esas ligas asiáticas que son mucho más complicadas que, por ejemplo, la Liga Mexicana de Béisbol. En cambio, la Liga Mexicana de Béisbol está cerca de los Estados Unidos, va a permitir que muchos de estos jugadores se mantengan en forma para que cuando se resuelva el conflicto regresen. Van a recibir un pago que yo no creo que para muchos de ellos el pago sea lo más importante, sino mantenerse en actividad. En actividad, ¿no? Sí, entonces, y yo creo que habría que dividir en dos lotes, ¿no? Entre los mexicanos que están en roster de 40, que sería, yo creo que sería una fija que van a jugar, y los posibles refuerzos adicionales, ¿no? Que tú puedes obtener por esta situación. Pero sí es una posibilidad bien cierta. Habría que, claro, negociar contratos, habría que negociar cláusulas que te digan qué pasa cuando se resuelve el conflicto laboral. Tú te vas inmediatamente, te puedes quedar una semana más. O sea, son asuntos que tú tienes que resolver contractualmente. Y también está el asunto de los seguros, que seguramente en muchos casos va a ser un asunto importante y costoso también. Pero la posibilidad está allí. Que esa parte de los seguros, Arturo, yo creo que en México no está todavía muy bien entendida, ¿no? Creo que los jugadores aquí en México pues, obviamente no tienen ningún respaldo como tienen allá en Estados Unidos con el sindicato de jugadores, pero sí al traer figuras de ese tipo, sí tendrían que venir asegurados. De alguna manera, cuando van a selección nacional, pues obviamente ahí tienen que recibir un seguro precisamente para cuidar su futuro, ¿no? En este caso, como lo mencionas acertadamente, si llegan a venir al béisbol mexicano, tendrían que venir respaldados también por un seguro que les garantice alguna posible lesión en el futuro, pues tener un ingreso, ¿no? Sí, eso es un punto, eso es uno de los retos de los equipos de la Liga Mexicana de Béisbol en las negociaciones con estos jugadores, porque seguramente la gente va a pedir ese seguro. Ya creo que MLB dijo, bueno, ya eso no es un problema mío, eso lo resuelven ustedes, ya eso es un problema de equipo con jugador. Entonces, forma parte del reto de la contratación. Pero sí es factible. Yo creo que el perfil de jugador que veo poco probable que vaya es el jugador como Bryce Harper, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esos son jugadores que ya tienen contratos garantizados a muy largo plazo por una cantidad de dinero impresionante. Millones. Y se ha dicho, porque esto es un problema que lleva tanto tiempo, Carlos, que ya este debate se dio para los jugadores en roster de 40 que querían jugar en las ligas de invierno, las ligas del Caribe. Y en ese momento la opinión de MLB no era la misma del sindicato, en el sentido de que qué pasaba si un jugador como Bryce Harper va a jugar en México y se lesiona, ¿qué pasa con ese contrato? Entonces MLB dice, pones en riesgo el contrato. Y el sindicato dijo, no lo puede poner en riesgo. Entonces, no ha habido un acuerdo en ese sentido, pero eso es solamente con ese tipo de contratos a muy largo plazo por mucho dinero. Anuales y multimillonarios, ¿no? Sí, pero la gran mayoría de esos gente de roster de 40 que podría jugar en México no está en esa condición. O sea, son jugadores que están en los años de control, que el año de control es básicamente son contratos año tras año. Y entonces allí sí hay una muy buena posibilidad de negociar y una buena posibilidad de que jueguen y que apoyen a la liga, ¿no? Yo creo que sería muy interesante verlo. Ojalá, que es lo más seguro, creo yo, que se extienda esto lo suficiente como para darle esa inyección de talento adicional a la liga. Y como lo decías en un momento, incluso hasta los mismos jugadores mexicanos que están en grandes ligas, en roster de 40, podrían venir y no caerían en esa situación, ¿no? Hasta el momento no hay ninguno que tenga un contrato multianual y con una gran cantidad de ceros en su contrato, ¿no? Absolutamente, yo creo que esos serían los más fáciles que van a jugar en México, ¿no? Porque, repito, muchos de ellos están en control, muchos de ellos ganan sueldo mínimo, que es una suma importante, no vamos a negar que es una suma importante, pero es mejor recibir un salario que no recibir nada, porque, Sí, claro. porque muchos de esos jugadores, aunque ganan sueldo mínimo, tienen estilos de vida de multimillonarios, ¿no? Y entonces necesitan ese ingreso para cubrir ese estilo de vida y pagar la hipoteca, los carros, las ayudas que dan a los familiares y todo eso. Entonces, es preferible en esos casos que jueguen, que generen un recurso hasta tanto se resuelve el problema, si esto se extiende mucho. Entonces, yo veo en esos casos una probabilidad alta de que se pueda incorporar, por lo menos en teoría, claro, ya esto depende mucho de las posiciones entre cada uno de los equipos.
Y los jugadores extranjeros también. Hay muchos jugadores que se fastidian en su casa. Y es increíble. Sí, no quieren estar en su casa. Es increíble. Hay jugadores que pasan 15 años jugando en Grandes Ligas y están un año afuera y quieren regresar porque no aguantan. Porque claro, viven un ritmo de vida totalmente distinto, que no es lo mismo estar en su casa. Claro. Y entonces ahorita habrá muchos de esos jugadores estadounidenses que dirán, yo prefiero jugar. Yo prefiero jugar aunque me paguen poco, pero estoy activo, estoy en mi rutina de trabajo. Se mantienen en forma, ¿no? Sí, sobre todo, claro, porque el bateador tiene que mantener el swing, el lanzador tiene que tener el brazo, no es fácil. Por eso lo que dice Manfred tiene cierta razón. Las 4 semanas de sprint training es lo mínimo que pueden tener, porque tú necesitas un plan de trabajo para que esos jugadores no se lesionen y estén rindiendo como deben rendir, como el talento que son. Entonces, jugar implica mantener tu ritmo de trabajo. Y eso es algo positivo, más allá del dinero. Pero el dinero también es importante porque no estamos hablando de poco dinero, ¿no? Sobre todo cuando son ese tipo de talentos. Arturo, estamos llegando prácticamente a la recta final del programa, pero quería preguntarte dos cosas. Para ti, ¿cómo vislumbras? ¿Qué va a pasar el día de hoy en el futuro cercano, inmediato de Grandes Ligas? ¿Sientes que sí va a haber un retraso en el calendario de la temporada 2022 de las Grandes Ligas? Yo creo que sí. Yo siento que son demasiados puntos todavía por negociar y a la hora en que estamos grabando esto no quedan muchas horas ya para que termine el 28. Entonces, si MLB cumple su promesa de empezar a cancelar juegos después de hoy, sí vamos a ver una reducción en el calendario. Pueden pasar dos cosas. MLB hoy diga, vamos a dar unos días adicionales para ver si podemos llegar a un acuerdo. No vamos a cancelar todavía juegos. Eso es factible. Pero MLB parece que ha dicho no, un deadline es un deadline. Entonces, la posibilidad de que se firme hoy, yo la pondría como en 10-15%, porque bueno, hay que ser un poquito optimista a veces. Lo más seguro es que no se firme y entonces allí vamos a entrar como a la segunda fase de este problema. Porque ya aquí ya estamos hablando de pérdida de juegos, ya estamos hablando de pérdida de salarios, estamos hablando de pérdida de tiempo de servicio, más los otros puntos que están sumamente separados, más el roce que genera estar en esa situación. Entonces, y esa fórmula no es buena. Ese menú, ese grupo de ingredientes no genera un plato que nos gusta, que le va a gustar a nadie. Entonces, ¿cuánto tiempo se va a extender esto? Yo creo que eso depende mucho de qué quiere MLB. O sea, hasta qué punto va a ceder MLB, que no ha cedido hasta ahora, pero en algún momento va a tener que ceder algo. O el sindicato simplemente va a renunciar a todo lo que quería, como ha venido renunciando, y va a terminar firmando un convenio laboral también no positivo para los agremiados. En un momento dado, podríamos considerar a Rob Manfred como un dictador en este momento en el béisbol, en donde él no está cediendo absolutamente nada y todo lo que está negociando obviamente es pues para beneficio de los propietarios, ¿no? Claro, bueno, pero ese es su trabajo, realmente, ¿no? Para eso los dueños lo pusieron allí. Realmente, porque la cara de todo esto es Rob Manfred, pero realmente Manfred lo que está decidiendo instrucciones de los dueños y tratando de conseguir el mejor convenio posible para los dueños, para que ellos mantengan este control económico que tienen sobre el negocio. Entonces, no sé si dictador, yo creo que simplemente está ejerciendo su rol. Y no es un rol es un rol que él hace muy bien, estas negociaciones. Sí, le sale bastante bien. Siempre gana. Entonces, si lo vamos a evaluar por eso, el tipo es un genio porque siempre gana haciendo lo que es. Pero esta vez el rival es un poco más fuerte. El sindicato no es una liga internacional, no es una liga del Caribe. Es de los sindicatos más fuertes de Estados Unidos. Y sí, y entonces, y aún así no es nada fácil. O sea, esa lucha sigue siendo desequilibrada a favor de MLB. Pero vamos a ver qué pasa. Arturo, ¿cuál sería el mensaje que tú le darías a la afición del béisbol en general? Que tenga paciencia, que esperen, si no hay temporada, que aguanten, que no se molesten con los jugadores o con el béisbol, porque esto llega a ocasionar que en ocasiones
jugadores se alejen un poco de la imagen que tienen de ídolo, ¿no? De los aficionados, y que los aficionados se pierdan y se vayan a otros espectáculos. Sí, eso es parte de las consecuencias de todo esto, ¿no? Y yo creo que el mensaje, sí, como dices tú, tener paciencia. eh, Realmente el fanático, siempre lo dicen, y uno en redes sociales lo lee constantemente, no nos toman en cuenta. Tengo una pelea entre ustedes dos y a nosotros no nos toman en cuenta. Y es verdad, o sea, MLB está defendiendo sus intereses, el sindicato está defendiendo los intereses de los agremiados, independientemente de cuánto gane, qué cantidad de dinero gane, ¿no? Porque realmente eso, o sea, los jugadores ganan esa cantidad de dinero porque la industria produce ese dinero. Si la industria no generara ese dinero, no tendríamos esos salarios. Entonces, eh, realmente aquí el punto no es cuánto ganen, el punto es que están luchando por mejorar lo que ellos consideran condiciones de trabajo en general. Claro, uno compara esos sueldos con los de uno y dirá, "Bueno, increíble, Sí. ¿cómo tú te vas a quejar?" Pero eso es otro mundo y hay que entenderlo. O sea, ellos tienen pleno derecho de hacer lo que están haciendo. Entonces, uno tiene que tener cierta paciencia como fanático y como analista y esperar que se solucione, ¿no? Y ojalá que en algún momento se solucione, ¿no? Que debería. Ojalá y pronto tengamos béisbol, que es lo importante para nosotros, ¿no? Que al final de cuentas, pues como medios de comunicación o como aficionados, pues es lo que queremos, ver a los jugadores en el diamante. Correcto, correcto. Pues Arturo, te agradecemos mucho nuevamente, como siempre, el tiempo que nos dedicas, la claridad con la que planteas las situaciones y ejemplificas cómo se está llevando paso a paso esta pues triste realidad que hasta el momento estamos viviendo. Te agradezco mucho tu participación, Arturo, y esperamos vernos pronto. Muchísimas gracias a ti, Carlos, y por supuesto, siempre a la orden. Ojalá que tengamos mejores noticias en un futuro cercano. Ojalá y en la próxima reunión que podamos tener contigo a través de Pega Hit sea pues para hablar de buenas noticias y de que se llegó a un acuerdo laboral satisfactorio para todos. Así es, así es. Ojalá. Pues bien, amigos de Pega de Hit, a nombre de Carlos Flores Martínez, yo, Jonathan Mendoza, Abel Martínez en la producción, su servidor Carlos Alberto Fernández, agradezco el favor de su atención y compañía. Los esperamos el próximo lunes, como cada semana, para seguir hablando de béisbol, del deporte que más nos apasiona. Por lo pronto, amigos, pasen ustedes la mejor de todas las noches. Nos vemos pronto. Preview.